Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente, un placer estar acompañándolos y compartiendo estas charlas con ustedes en nuestro proceso académico y seguirles dando ese ánimo para continuar con nuestro proceso y decir y concluir que sí se puede, con esfuerzo y con disciplina, todo se puede y todo se puede sacar adelante, estimados amigos. El tema que nos compete en la clase de hoy es la fijación mediante planos en el lugar de los hechos. Y hago un énfasis bastante importante en este tema, puesto que viene a ser una de las actividades más importantes después de la fotografía en lo que tiene que ver con la fijación. So pena de que en anteriores clases habíamos dicho que existen varios métodos de fijación y que fijar es hacer inalterable una imagen y que cómo se conseguía esto con las fotografías, los videos, los planos, las imágenes en 2D, en 3D y la narrativa descriptiva. Sin embargo, aquí hacemos énfasis a que de la mano de la fotografía, nosotros lo que vemos en la escena, lo plasmemos en un plano. Y al hablar de planimetría es hablar de un área específica de la criminalística, de una especialización en materia de topografía que involucra muchos campos de la misma planimetría, compañeros. Sin embargo, en la parte que a nosotros nos compete como investigadores judiciales, investigadores criminalísticos en el lugar de los hechos, es indispensable que tengamos algunos conocimientos básicos de planimetría, por lo menos para que nosotros tengamos la capacidad de hacer un bosquejo a mano alzada de lo que pasó en el lugar, contarle a los jefes de nuestro grupo qué fue lo que usted percibió en ese lugar a través de un plano básico. Siendo así las cosas, estimados amigos, vamos a diferenciar qué es un bosquejo topográfico y qué es un plano topográfico. Si hablamos del bosquejo topográfico, hablamos de un plano que se hace a mano alzada, un borrador, donde llevamos unas medidas. En el lugar tomamos muy juiciosamente los elementos materiales probatorios y el contorno de nuestra escena. Y si hablamos de plano, ya involucramos temas de un software como el AutoCAD o algún otro software que tiene nuestras herramientas informáticas para llevarlo con sus respectivas convenciones y sus dibujos que nos arroja el mismo software a una presentación mucho más clara y mucho más estética de lo que yo hice en mi bosquejo. Así las cosas, compañeros, en la investigación existen el formato de bosquejo y el formato del plano topográfico. Entonces esa es la invitación, a que nosotros estemos en la capacidad de hacer un plano básico. Ya, si queremos adentrarnos mucho más en esta área, tendríamos que llegar a especializarnos mucho más, porque el tema de la planimetría es un tema muy extenso, pero lo que nos compete a nosotros en el lugar de los hechos lo podemos hacer.
Hablemos de la fijación mediante planos en el lugar de los hechos. Se conoce como fijación topográfica. Se dice que es otro método de fijación en el campo de las actividades criminalísticas. Y aquí hablamos de criminalística de campo, en lugar de los hechos. Es representar mediante medidas un bosquejo, que ya dijimos que era, un plano que ya tocamos levemente de qué se trata ese tema, una representación en 3D en tercera dimensión o una animación virtual. U otra idónea, ¿no? Que tenga la ingeniería forense, que tenga las herramientas, las TIC OIT, la distribución del lugar de los hechos. Y se hace una ubicación de cada elemento hallado. Me refiero a elementos materiales probatorios. Se deben correlacionar entre sí. Permite no incluir elementos o detalles que no son de relevancia para el caso, sino solo nos limitamos a los que sí son de relevancia para el caso. Y concluimos diciendo que la actividad de la fijación topográfica tiene en cuenta elementos con vocación probatoria, que tengan vocación probatoria, capacidad demostrativa. Ese tema ya lo habíamos charlado antes. Entonces, cuando se habla de la fijación en el lugar de los hechos, ya vimos cuáles herramientas nos pueden servir. Un bosquejo, un plano. Entonces, un bosquejo apuntaría a un lugar donde no tengamos acceso o en ese momento no podamos tener las herramientas, pero cuando tenemos las herramientas podemos hacer uso de una animación en tercera dimensión, recrear lo que ocurrió, que esto va a aportar muchísimo en el caso. Lo pena de que el plano también nos muestra qué fue lo que realmente ocurrió, y de la mano con eso, haciendo unos buenos planos, respetando lo que la ley nos permite hacer para los planos, tenemos también, compañeros, que facilitarle a los compañeros nuestros la interpretación del mismo. Y también invitarlos a que aprendamos a interpretar un plano de manera correcta. Así las cosas, estimados amigos. Miramos el equipo y los materiales necesarios en la documentación topográfica. Aquí encontramos que la Policía Judicial, de una manera estandarizada, utiliza el bosquejo topográfico conocido como el EPPJ 16, formato Policía Judicial 16, donde, si bien es cierto, están estandarizados, pues cada unidad lo tendrá sujeto a unos cambios, donde van a encontrar lo mismo que en todos los formatos de policía judicial, un número único de noticia criminal compuesto por 21 dígitos, el departamento del municipio, la fecha y la hora, el día, el mes, donde ocurrieron los hechos, un radicado interno y una cuadrícula donde usted podrá hacer su bosquejo a mano alzada, donde usted va a encontrar el lugar de la diligencia, lo va a colocar, el servidor que lo elaboró, su identificación, el teléfono, el correo electrónico y la firma del responsable que hizo esta actividad, este plano en el lugar de los hechos. Esta fijación que dijimos que va de la mano con la fotografía. De la misma forma, dentro de sus implementos, y yo lo incluyo dentro de los implementos porque es necesario, el investigador debe tener el informe de investigador de campo que se conoce como el formato de policía judicial FPJ 11,
donde aquí se plasman todas las actividades que uno hizo en el lugar. Y aquí ustedes van a encontrar que también tiene un radicado interno, que tiene los 21 dígitos de la noticia criminal, el destino del informe, a quién va dirigido, el objetivo de la diligencia, con qué objetivo usted fue a hacer esa diligencia, la dirección donde se realiza la actuación, si es rural, si es urbana, las actuaciones que realiza, entonces, qué actividades fue las que usted hizo, si utilizó un dron, que usted observó el lugar de los hechos, que identificó el terreno, coordenadas, etcétera, etcétera. La toma de muestras, elementos materiales probatorios, la descripción clara y precisa de la forma técnica, instrumentos utilizados. Entonces ya vamos a ver qué instrumentos se utilizan para el caso de la planimetría, y esos instrumentos y la técnica que usted utilizó la va a colocar aquí. Y los resultados de la actividad investigativa. Aquí describe claramente los resultados y según la nueva norma coloca aquí las actividades que hizo y los anexos que usted pueda tener. Dentro de las actividades que va de la mano con los anexos, los planos que usted diligenció en el lugar. Estas son las dos cositas que les quería compartir en materia en cuanto a la documentación, que yo lo incluyo como si hiciera parte de los implementos. Otra de los elementos importantes, estimados amigos, que ustedes deben llevar es un GPS que permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto. Una persona, un vehículo. Y tiene una precisión de hasta en centímetros, ¿no? Se utiliza generalmente para esta actividad de los GPS diferenciales, que son, se puede decir, los más precisos. Algunos funcionarios utilizan algunos GPS de su celular, pues tienen que echar mano de herramientas que tengan más a la mano cuando no se tienen los implementos, que eso suele suceder en muchas unidades. Se habla de un distanciómetro. Este distanciómetro en muchas ocasiones digitales tienen una precisión de medida de punto a punto, ¿no? Apunta de un punto al otro y digitalmente da una medida exacta, ¿no? Una cinta métrica que se utiliza mucho en los accidentes de tránsito también, para medir y amarrar los vehículos de un andén, sardinel, poste, punto fijo, a los ejes de las ruedas. Un odómetro, en un desplazamiento como se utiliza en este aparatico, nos permite dar también una medida muy precisa. De la mano con estos implementos, otros equipos que debe llevar el planimetrista es la brújula, porque siempre en todo bosquejo y plan se debe determinar el norte. Esa flecha norte es muy importante. La ubicación del norte, que tiene un nombre, ese es un punto preferencial e importante en la elaboración de un plan. El nivel ANME o el buscador de ángulos, que a veces lo colocamos de manera vertical sobre los postes para hacer un ángulo equidistante a una visión periférica. El teodolito, tránsito, ¿no? Que ustedes lo ven que lo utilizan muchos topógrafos, también permite establecer una precisión en distancia y en accidentes geográficos en el terreno. Utilizaremos también, estimados amigos, una plantilla que ha desaparecido. Creo que muchos planimetristas, para que nuestros
bosquejos y a veces cuando no tenemos la tecnología nos toca hacer un plano con las medidas y escalas respectivas, como por ejemplo dibujar un automóvil, una curva de un andén, un retorno, un automóvil pista aérea, un poste, etcétera, etcétera. Estas plantillas nos permiten hacer eso. Y de la mano con esto, pues las personas que básicamente vayan a hacer un plano, si es, por ejemplo, una escena en el interior de una habitación o de una vivienda, lo que se conoce como una escena cerrada, el lugar de los hechos cerrados, hay unas simbologías en la planimetría. Por ejemplo, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la altimetría, unas vistas aéreas, vemos que estos planos, que generalmente se hacen en vista aérea, en la sala de la casa así se maneja el tema, por ejemplo, de los muebles, cómo se especifican los dormitorios, hacia qué lado abre la puerta, cómo se grafica un comedor, cómo se simboliza una estufa con 4 fogones, mesón, el área de lavandería. Estos son ejemplos que cuando el investigador no tiene los equipos adecuados, en algunos sitios suele suceder, pues utiliza estas plantillas y elabora su plano a la antigua, a mano, que también es válido, pero que hoy día si usted utiliza AutoCAD, ellos tendrían toda esta simbología para poder elaborar un plano. Si hablamos del dron con cámara es muy importante, porque él nos permite dar una altimetría y unas panorámicas muy exactas del terreno, ¿no? En cuanto a georreferenciaciones y a panorámicas del lugar de los hechos. Y ahí de la mano con el tema de los drones, podemos nosotros hablar también de la simbología de muebles, comedores redondos, cómo nosotros hacemos estas gráficas en los planos, que es muy importante también aprenderlo. Cómo se hacen unas escaleras, etcétera, etcétera. Que eso realmente se va aprendiendo a medida que usted vaya trabajando sus planos. Vamos a algo muy importante, estimados amigos, fuera de lo que acabamos de ver, que también es muy importante, las tareas del topógrafo en el lugar de los hechos. Y aquí vamos a entrar a diferenciar las áreas de la topografía que son muy amplias. Una cosa es un topógrafo profesional en su materia, que tiene su profesión dedicada a los análisis de los accidentes geográficos, del terreno, para áreas de la construcción o para otras pretensiones que se les haya asignado esa tarea. Pero otra cosa es el topógrafo forense, el topógrafo judicial, el que actúa en el lugar de los hechos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de esa actuación de la planimetría en el lugar de los hechos, que es la criminalística de campo en esta área. Y cuando hablábamos de criminalística de campo, hablábamos del método. Entonces, un topógrafo en el lugar de los hechos, ya no hablemos del topógrafo que se dedica a otras actividades de la topografía que son bastante complejas y que hay que estudiar bastantísimo para esto, so pena de que para la parte forense hay que estudiar bastante también y mucho más. Creo que la parte de la topografía en el área forense tiene otro enfoque que casi viene de la mano con la otra actividad del topógrafo. Y que hablábamos de criminalística de campo, es el método que él va a utilizar para hacer sus planos en el lugar de los hechos. ¿Cómo va a fijar esa escena mediante ese plano?
Y uno de ellos es ubicar de manera global el lugar de los hechos con respecto a los alrededores, las vías, los accidentes geográficos y otros puntos relevantes. Él mira el lugar de los hechos y mira el entorno. Se habla de que en este primer punto, en las zonas rurales, se aconseja referenciar el departamento, municipio y las veredas. Las veredas cercanas, ahí se habla de los alrededores, la finca, los lagos, los ríos, los pozos naturales o artificiales que haya. A veces son los bebederos también que hacen, o para los criaderos de trucha. Las quebradas, los vértices geográficos. Suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. ¿Sí? Eso se puede ver mediante una aplicación que ellos tienen. Los mojones, los linderos, entre otros. Esto se hace con las coordenadas geográficas. En las zonas urbanas se referencian las zonas como la comuna, la localidad, el barrio, la nomenclatura, que es la placa que llevan las edificaciones, y los linderos con quien colinda ese barrio, ¿no? Y una nota muy importante que dejo acá es cuando se hace orientación general, se usa una brújula, el navegador, que permite establecer el norte magnético geográfico. Siempre hay que establecerlo. Según seleccionar el medio de fijación. Entonces, aquí viene el método del que yo le hablaba de la criminalística de campo. Si es ortogonal, si es triangulación o radial. O sea, si es el plano cartesiano sobre el eje X y Y, si es triangular sobre puntos fijos, o si es un método de radial donde yo escojo un punto y me desplazo al elemento material probatorio como de manera de radio de circunferencia, ¿no? Se usa el más adecuado. Tomar un punto de referencia o de amarre, un punto fijo, geográfico, artificial. Aquí yo coloqué un ejemplo, por ejemplo, las torres de energía, construcciones, linderos, puertas, vértices. Para el diligenciamiento de la inspección de los formatos de que habla la resolución 11258 de los IPAD, que son la inspección por accidentes de tránsito, se debe tener en cuenta lo que dice en la resolución. Entonces, si analizamos ese formato, que más adelante lo tocaremos, lo analizaremos, él trae unas convenciones muy bien estructuradas para tal fin, ¿no? Para que de la mano con lo que diga este formato nosotros hagamos esas inspecciones. Tercero, establecer la vista, del plano, si es planimétrica, si es altimétrica, si es isométrica o si es un abatimiento, o sea, si es en una forma plana, la vista sea de manera muy horizontal, muy paralela, diría yo, a mi vista, o si es altimétrica, si es a la altura, ¿no? Y de la mano de eso viene la vista aérea. Cuarto, las notas relativas a la descripción de EMP y EF, la ubicación, las distancias y otras observaciones se deben describir en el formato FPJ 11, que es el que yo les acabé de socializar. Esas actividades, las notas relativas a la descripción de los EMP, ahí se describen, ¿no? Ahí hay una casilla para eso. Quinto, hacer referencia a los postes de alumbrado público con su respectiva placa de identificación. Esos postes llevan una placa, una laminilla. Los hidrantes, que son esos que los bomberos usan, son unas estructuras metálicas fuertes, están ubicadas estratégicamente en las esquinas de los andenes. Las alcantarillas, las calles, las carreras, las diagonales, las transversales, las autopistas, las avenidas.
Los semáforos, todo eso hay que hacer referencia. Señales de tránsito, qué señala vía ahí, si un pare, etcétera, etcétera, si era una preventiva, una informativa, una señalización vial, las nomenclaturas de las casas, todo eso hay que hacer referencia para que nos quede un buen plano, un plano, diría yo, idóneo, pasable, ¿no? Sexto, se deberá tener en cuenta la utilización de convenciones. Ustedes ven que al final de los planos hay unas gráficas que significan algo. Por ejemplo, se hace un dibujo extendido a manera de una estrellita y eso significa para el plano, por ejemplo, en la convención, una mancha de sangre, ¿no? Datos de referencia, medidas tomadas en el lugar de los hechos, utilizando una sola unidad de medida, ¿no? Entonces, aquí se acostumbra a trabajar las escalas 1, 100, 5, 500, etcétera, etcétera. Donde por ahí se explica que 1 centímetro son 100 centímetros cuando se habla de las escalas. En ese caso de la 1:100. En el bosquejo se deberán plasmar medidas e ilustraciones proporcionalmente, en concordancia al tamaño del lugar de los hechos. Y esto de las escalas y las medidas de las que habla el bosquejo, y en concordancia es que yo no puedo, si a mí de un punto a otro me mide o una calzada me puede llegar a medir 10 metros, pues ¿cómo hago para llevar 10 metros a un papel? No van a caber, entonces para eso uso la escala, ¿sí? Entonces allá esa escala significará 1 centímetro, 100 centímetros. La actuación que representa la actividad topográfica en el lugar de los hechos, compañeros, deberá complementarse con el formato de investigador de campo PPJ. Siempre hay que hacerlo, porque ahí estamos contando nuestras actuaciones como criminalísticos de campo. ¿Qué fue lo que hicimos ahí en el lugar? En todo caso, se realizará fijación topográfica del lugar de los hechos. Siempre. Sin embargo, en el evento de que las circunstancias no lo permitan, estimados amigos, se dejarán las constancias correspondientes dentro de la documentación narrativa. ¿Cuáles circunstancias? De que sea una zona de orden público, diría yo más que orden, desorden público. Zonas rojas o mal llamadas zonas rojas, donde puedan existir minas, donde puedan existir grupos armados que puedan atacar al investigador, o donde el clima, como la niebla y cosas por el estilo, no nos dejen, los accidentes geográficos no nos dejen realizarlo. Entonces, eso se debe escribir en ese formato y se utilizará otro sistema de fijación. Y algo muy importante que yo, con lo que finalizo esto, cuando, pues al final de la inspección al lugar, cuando ya uno finalice, hay que hacer una verificación que se haya hecho la fijación topográfica dentro del formato de bosquejo, que es el FPJ16, que lo hicimos a mano alzada. Nos llevamos un borrador para luego hacerlo bien. Y el FPJ11 es el formato que acabé de tocar hace poco, hace unos instantes. Una vez que eso quede ya claro, esas actividades que nosotros hacemos, en términos generales, es identificar el lugar, los alrededores y buscar ese método que voy a utilizar. Si tengo que utilizar la altimetría, lo plano, y utilizar ese método, qué equipos utilicé, que ya lo dimos, ya quedándonos esa actividad clara. Vemos cuáles son los básicos. Hay muchos métodos y son aplicables y muchos son de debate, pero lo básico que podemos utilizar es el ortogonal o lo que se conoce como el plano cartesiano, que se maneja
la escena sobre un plano eje X y un eje Y. Ideal para recintos pequeños, ¿no? Habitaciones. Se localizan las evidencias mediante la toma de distancias perpendiculares, muy paralelas, tomadas desde una recta común que sirve de base como eje X. Las distancias que sean tomadas a la línea base como eje Y. Sobre esas dos se toman las distancias, se amarra los elementos probatorios. Tener en cuenta que la línea imaginaria no desaparezca con el tiempo. Por ejemplo, yo no puedo tomar una línea imaginaria, no, es que acá colocaron una barricada y entonces sobre ese va a ser mi eje X y a los 5 minutos se llevaron esas barricadas y entonces ya no quedó como esa evidencia ahí. Mientras que si yo lo hago generalmente en los accidentes de tránsito utilizan los andenes, los bordes de los andenes, entonces ese sí va a permanecer por mucho tiempo ahí, casi que es muy fijo de por vida, entonces sobre ese levantan el eje X. Tenemos el ejemplo del X, del plano cartesiano y Y, donde hacia este lado izquierdo del eje X están los negativos y donde hacia el lado derecho están los positivos, donde hacia la parte superior del eje Y están los negativos, los positivos, y hacia la parte inferior los negativos. Así las cosas, veamos un ejemplo, estimados amigos. Este es un sistema ortogonal que se hizo en una habitación. Es un plano cartesiano. Esto significa, ya les mostraba en los ejemplos anteriores, que mirándolo desde el punto de vista de la altimetría y las vistas aéreas con las que se manejan los planos, esto es la forma como abre la puerta. Aquí grafican en vista aérea un computador, un PC, la torre, el teclado. Aquí grafican un closet, una mesa de noche, una cama y le colocan este triangulito así para que se grafique de esta manera. Si ustedes observan esta línea, es la pared. Sobre esa pared que tiende a no desaparecer con el tiempo, como lo explicábamos en el ejemplo, tomaron el eje X. Y si ustedes se dan cuenta, la pared que une a esta, tomaron el eje Y, ¿sí? Como punto de referencia central este. Y aquí van a ser positivos, ¿no? Encontramos un cadáver, lo graficamos de esta manera, un cuerpo sin vida, un arma de fuego. Entonces, ¿qué hizo el investigador en el lugar? Tomó el elemento material probatorio, ya numerados y localizados, y respetando el ángulo de 90 grados, desde Y, aquí habría que tomar desde el punto central una medida, ¿no? ¿Cuánto medirá esto de aquí hasta acá y de aquí hasta acá? Pero en los términos básicos, esta arma de fuego la amarró al eje X dándole esta medida. 0,95 metros. Y al eje Y, 1,70 metros. Respetando ese mismo eje, se dice que los cadáveres se toman de un pie del más cercano al eje y la cabeza, ¿no? Entonces, al pie más cercano al eje, tomó la medida de aquí a acá, le dio 1,25 metros, y de la punta del pie al eje Y le dio 2,40. Ahí ya están amarrados a un punto fijo en el plano X y Y. Y
De la cabeza al eje X le dio 2,28 metros y al eje Y 2,10 metros. De esa manera hizo una fijación topográfica de la escena de manera plano-cartesiana. Este es muy básico. Pueden existir muchos más elementos y recuerde que yo les hablé en esta charla de tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Al momento de la fijación. Pasamos a ver el otro ejemplo, que es un método de fijación en triangulación. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay un separador, ¿no? Que ustedes han visto que los separadores de las avenidas, esto generalmente se hace mucho en los accidentes de tránsito, tienen acá pues vegetación, césped, plantas. Hay una calle 1, una calle 2, una calle 3, o sea que identificaron 3 carriles. ¿Y qué se hizo acá en este método? Que también es válido, ¿no? Pueden utilizar el que ustedes más se les facilite. Utilizaron un poste como punto de referencia número 1 y un punto de referencia número 2. Siempre hay que establecer un punto de referencia. Si yo no tengo como referencia los postes, entonces yo lo creo. Yo mismo lo creo y ese punto de referencia, si aquí hay un andén que es inamovible, creo una medida de ese punto de referencia de ese andén. En este caso aquí está un punto de referencia 1 y 2. Lo que se hizo fue tomar una medida de este punto de referencia a este y le da como medida 12,30 metros. Tenemos un vehículo en esta posición. Entonces, ¿qué se hizo con este vehículo? Pista aérea. Lo vamos a triangular desde el eje de las ruedas, el eje central, el centro de las ruedas, a cada punto de referencia. Entonces, si usted ve la línea roja del punto número 1, tiene 3,20 a la rueda trasera. De esa rueda trasera al punto número 2, tiene 10,23. Y de color verde vamos a la rueda delantera. Del punto número 1 a la rueda delantera tiene 7,65 metros y el punto número 2 a la rueda trasera 8,90 metros. Entonces con el rojo triangulamos la trasera, con el verde triangulamos la delantera y con este naranja encontramos un elemento material probatorio que está cerca del vehículo. Perdón. Referenciamos desde el número 1 hasta el 10,75, puede ser un rastro de sangre, puede ser otro elemento, un arma de fuego, no sabe. Y de ahí al punto 2, 4,60, de esa manera se triangularon los tres. El rojo, que es la rueda trasera, el verde, que es la rueda delantera, y el elemento material probatorio sobre un punto o eje 1 y 2 de referencia que le da 12,30 metros. Ahí quedó amarrado nuestro vehículo referenciado. Pasamos al otro sistema muy práctico también que utilizan muy poco, pero también que es un método radial. Aquí tenemos una cerca, tenemos un río. Aquí hay una vegetación. ¿Y qué hizo el investigador? El investigador identificó dentro de sus métodos de búsqueda un elemento material probatorio número 1. Aquí le colocaría su numerador de evidencia. Él dentro de su método encontró un elemento material de prueba número 2. Aquí le colocó, por ejemplo, un arma de fuego, aquí un cadáver, uno no sabe, o acá un vidrio con sangre, o un fluido, una prenda. Aquí encontró el número 3, encontró una macheta, un arma contundente o residuos biológicos. Y tomó un punto A como referencia, le ubicó el norte con la brújula, nuestra referencia de norte, y sobre este norte-sur
Sobre este arrancó a medir cuánto hay del punto de referencia al número 1, encontró 85,40. Aquí hay un lago, aquí hay una roca, a eso él no le importó, respetó el método radial. De ese punto A al MP2 encontró 192,30 metros. De aquí del punto de referencia A al elemento número 3 encontró 158,50 metros. Y si ustedes ven, él toma el radio de una circunferencia, respetando el radio de una circunferencia. Muy práctico, muy sencillo y permite hacer unos planos rápidos también, ¿no? Compañeros, y de esta manera encontramos la fijación en tercera dimensión. La utiliza mucho la ingeniería forense. Hoy día muchos casos se han echado abajo. Le han echado casos a las autoridades que utilizan métodos básicos, pero de pronto el método básico, porque no se tienen las herramientas, se utiliza. Algunas secretarías de tránsito también lo usan. Pero el problema es que no se está midiendo bien. Entonces, en la charla que yo dejé grabada, van a encontrar que hay errores que se cometen. Por ejemplo, no extender bien la cinta métrica. Cuando un distanciómetro o una recreación en tercera dimensión me da una medida de este punto a este poste muy exacta, de aquí al sardinel muy exacta, de aquí a este cuerpo, las frenadas me las da muy exactas, y entonces la tercera dimensión nos permite controvertir, dar una exactitud y una apreciación mucho mejor de lo que en materia de planimetría, que es muchísimo el tema, nos permite. Espero que esto, compañeros, esta base, la podamos aplicar, la podamos ir mejorando a medida que vayamos haciendo cada caso. Cada caso es un aprendizaje, ¿no? Para cada investigador. Compañeros, ha sido un placer acompañarlos nuevamente hoy, invitarlos a que miren mis charlas en la plataforma institucional y podamos complementarlas por acá y en nuestros encuentros virtuales. Muchas gracias.